3. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a resolver este circuito. Tenemos que encontrar el voltaje de la resistencia X, la corriente en esa resistencia X y la potencia que se está consumiendo en esa resistencia X. Para eso vamos a usar el teorema de superposición. Por eso es que tenemos voltaje 1 y voltaje 2, que son los voltajes de la resistencia en X para un circuito y para el otro circuito. Como tenemos dos fuentes, solo vamos a tener dos circuitos. Hablamos que vamos a hacerlo en el orden que están las fuentes de izquierda a derecha. Quiere decir que el voltaje 1 va a ser el voltaje de la resistencia X, pero para esta fuente. Y el voltaje 2 va a ser el voltaje de la resistencia X, pero para esta otra fuente, ¿verdad? Para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, como esta fuente es una fuente de corriente, yo la copio acá, de esta manera, de 8 miliamperios, que está en paralelo con una resistencia de 4 kilo ohms, y que luego, pues aquí ya viene la resistencia de 2 kilo ohms, la de 7 kilo ohms, y la fuente de corriente, de voltaje, perdón, se convierte en un cortocircuito. Y aquí está la resistencia de 6 kilo ohms. Entonces esta es de 7, esta es de 2 y esta es de 6. Bueno, pero ahora tengo que resolver para eso, para esa en especial. Entonces aquí yo no tengo que tocar la de 2 kilo ohms. Entonces lo que puedo hacer aquí son dos cosas. Primero, puedo convertir esto que está acá bien, jóvenes, en una fuente de voltaje. Recuerden que cuando una fuente de corriente está en paralelo con una resistencia, se puede convertir en una fuente de voltaje que esté en serie con esa misma resistencia. Pero voy a convertir una fuente de voltaje que está en serie con la de 4 kilo ohms, ¿sí? Y voy a aprovechar también a sacar la equivalente de estas dos. Resistencia equivalente, por favor, con sus calculadoras. 7 kilos por 6 kilos dividido 7 kilos más 6 kilos. Si fuera posible, no utilizamos el prefijo kilo, porque una vez podemos hacerlo como 7 por 6 dividido 13. 55. 55. 7 por 6, 42. 42 dividido 13. 3.23 kilo ohms. Entonces, esta es la resistencia equivalente acá. 3.23 kilo ohms. Y luego, pues aquí abajo queda la resistencia de 6 kilo ohms. De esta manera me doy cuenta que puedo utilizar, ¿a qué voltaje quedará acá? Pues multiplicar 8 mili con 4K. Pero como mili con K se va a anular, sería 8 por 4, 32. ¿Sí? Entonces, ahí ¿cómo puedo encontrar yo el voltaje 1? Pues sencillo, con un divisor de voltaje. Multiplico el voltaje que tengo, que sería 32 voltios, por la resistencia donde quiero saber el voltaje. ¿En qué resistencia quiero saber el voltaje? En la resistencia X, que sería la de 2 kilo ohms, sería por 2 kilo ohms dividido la resistencia total. 4 más 2 es 6, más 6 es 12, 12 más 3.23 es 15.23 kilo ohms. El voltaje 1 es igual a ¿cuánto? 32 por 2 dividido 15.23, 4.20. Sí, porque aquí los kilos se eliminan, entonces 4.2 voltios. Entonces el voltaje 1 es 4.2 voltios. ¿Sí? Ahora, para encontrar el voltaje 2, tengo que entender que voy a irme nuevamente al circuito original y que la fuente que voy a utilizar ahorita es la fuente de 9 voltios y la fuente de corriente se va a convertir en un circuito abierto. De tal manera que queda de esta forma, un circuito abierto. Aquí está la resistencia de 4 kilo ohms, aquí la resistencia de 2 kilo ohms, aquí la de 7 kilo ohms, la fuente de voltaje, la resistencia de 6 kilos y de último otra resistencia acá de 6 kilos. Acá tenemos dos resistencias de 6 kilo ohms. Y aquí esta es de 2 kilo ohms y esta es de 7 kilo ohms. Entonces, yo para poder encontrar el voltaje en esta resistencia, primero debo de calcular la corriente total, ¿sí? Entonces yo sé que estos tres
Estas tres resistencias se suman porque esto está al aire, entonces me quedaría así. 6 más 6, 12 kiloohmios, que va a quedar en paralelo con la resistencia de 6 kiloohmios que está acá. ¿Sí? De esta manera, y aquí está la de 7 kiloohmios. ¿Sí? Y esto recordemos que son 9 voltios. Entonces, de esa manera, yo puedo sacar la resistencia equivalente de acá, que sería resistencia equivalente 2, llamémosle 12K por 6K dividido 12K más 6K. 4 kiloohmios cabales. 4 kiloohmios cabales quiere decir que si yo quiero saber la corriente total, es igual a 9 voltios dividido la resistencia total, que sería los 4 kiloohmios más los 7, 11 kiloohmios. ¿A qué es igual la corriente total? 0.818 micro, va, porque originalmente quedaba mil, pero ahora son micro. 818.18 microamperios. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo bien. Yo sé que es la corriente que va a fluir por el circuito. El circuito queda más o menos así, con la resistencia aquí de 4 kiloohmios. Aquí la resistencia de 7 kiloohmios y aquí la fuente de voltaje. Así queda el circuito y aquí está la corriente total. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí dividimos entre 11 kiloohmios, porque 4 más 7 es 11, ¿verdad? Entonces, conociendo eso, yo puedo hacer ahí un divisor de voltaje. ¿Sí? O bien, puedo multiplicar la corriente total por 4 kiloohmios y ya tengo el voltaje que va a estar entre estas dos resistencias, tanto en la resistencia de 6 kiloohmios como la resistencia de 12 kilómetros. Va a estar el voltaje de las dos. Entonces, aquí sería voltaje en la resistencia de 4 kiloohmios es igual a la corriente que fluye ahí, que ya sabíamos que son 818.18 microamperios, por la resistencia de 4 kiloohmios, que como ya lo dije, de 4 kiloohmios. ¿Y eso cuánto me da? 3.27 voltios. Muy bien. Este voltaje, yo quiero que sepan que este voltaje es el que está para acá y el que está para acá. Pero estos 12 kiloohmios están entre estos tres. Quiere decir que el voltaje que hay entre aquí y aquí son 3.27 voltios. Como este 3.27 voltios se está dividiendo en estas tres resistencias, puedo hacer un divisor de voltaje. Entonces yo puedo decir que el voltaje 2 es igual al voltaje total, que en este caso el voltaje total es 3.27 voltios. Y eso multiplicarlo por la resistencia donde yo quiero saber el voltaje. Vuelvo a repetirlo, la resistencia X es esta que está acá. Entonces la resistencia donde yo quiero saber el voltaje es la resistencia de 2 kiloohmios dividido la suma de estas tres resistencias, que sería 12 kiloohmios. Entonces kilo con kilo se elimina y me queda 3.27 por 2 dividido 12. 545 voltios, pero esto lo vamos a pasar a milivoltios. 545 punto ¿cuánto? Cabales, milivoltios. Ok, entonces el voltaje 2 es 525 milivoltios. Entonces yo para calcular la voltaje de resistencia X tengo que ver la polaridad. ¿Sí? Resulta que para la polaridad iba acá, quiere decir que iba más, menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son milivoltios acá? Esa es la pregunta que yo les hice a ustedes. Porque kilo por micro es mili, pero ¿cuánto es 4 por 8? 818. Se va a pasar a miles. Entonces está bien esto. Ahorita lo vamos a verificar. Muy bien, entonces el voltaje de resistencia X, como les decía yo, tengo que ver las polaridades. Aquí ya vi que es más menos. Y de este otro lado, que viene aquí en la corriente se separa en dos. Se separa en la que está acá y en la que va para acá. Entonces entra más y sale menos. Y aquí entra más y sale menos. Están al revés, ¿sí? Están al revés las polaridades. Entonces quiere decir que a 4.2 de resto
0.545. Yo puse aquí 525, es 545. A 4.2 del resto 500.45 lo vamos a hacer acá. Voltaje en la resistencia X es igual 4.2 menos 545 milivoltios. ¿Cuánto da eso? 3.4. 3.65 voltios. Quiere decir que el voltaje de la resistencia X es 3.65 voltios y la corriente en la resistencia X, pues es sencillo. La corriente de la resistencia X es igual al voltaje de la resistencia X dividido la resistencia X, ¿sí? O sea, los 3.65 voltios dividido la resistencia X, que es de 2 kiloohms. Ahí sí, divido 3.65 dentro de 2 y me da 1.83 miliamperios. Entonces, ¿cómo encuentro la potencia en la resistencia X? Pues sencillo, multiplico el voltaje en la resistencia X por la corriente en la resistencia X. Voltaje en la resistencia X es 3.65 voltios y la corriente es 1.83 miliamperios. ¿Cuánto da la potencia en la resistencia X? Multiplicado por 1.83 miliamperios. 6.67 miliwatts. 6.67 miliwatts. Y colorín colorado, este ejemplo se ha terminado.